Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar, ese webinar lanzamiento del proyecto de UCIs peruanas con participación de la SOPEMI, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, FEPINTI, la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica Intensiva y EpiMed Solutions. Tenemos como participantes a la doctora Mónica Mesa García, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, al doctor Carlos Lescano Alba, que también ha sido invitado, no lo vemos todavía presente, seguramente en el transcurso de los siguientes minutos se comunicará con nosotros, y al doctor Alfredo Matos, presidente de FEPINTI, les damos el agradecimiento por su participación. De igual manera vamos a tener como participantes oradores en este webinar al doctor Jorge Salud, que es cofundador y director científico de EpiMed Solutions, al doctor Elder Rayasende, que es miembro del Consejo Consultivo de FEPINTI, y al doctor Guillermo Cortés, que es coordinador de EpiMed del proyecto UCIs Iberoamericanas. Un cordial saludo para todos y bienvenidos a este webinar. En primer lugar, vamos a tener el saludo de la doctora Mónica Mesa García y seguidamente del doctor Alfredo Matos, y tendremos la dinámica de las presentaciones, que en promedio cada una serán de 10 a 15 minutos de cada uno de los participantes, para que conozcamos este proyecto importante de UCIs peruanas con la participación, como antes he mencionado, de SOPEMI, FEPINTI y EpiMed Solutions. Así es que muy buenas noches y bienvenidos a todos los participantes. En primer lugar tenemos los saludos de la doctora Mónica Mesa García. Adelante, estimada doctora Mónica Mesa García, bienvenida. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de poder aspirar a disponer de una herramienta tan importante en gestión. Muchas gracias, doctor Alfredo Matos, por su presencia, doctor Guillermo Cortés y todo el equipo de EpiMed que en esta noche se ha hecho presente. Particularmente tengo un interés bastante focal en poder llevar a cabo, está dentro de nuestros objetivos, de nuestro plan estratégico, la implementación de una herramienta tipo tablero de mando que permita hacer un benchmarking entre las unidades peruanas. Ya la experiencia del COVID determinó un acelerador en nuestro país y de alguna manera el ente rector, que es el ministerio, tiene alguna malla que no es suficiente. En su momento, cuando estuve en el Ministerio de Salud, hice los aportes correspondientes para implementar no solamente un tema gestor de camas, sino también la implementación de indicadores específicos de calidad de uso. Tengo experiencia también en lo que corresponde en la implementación del sistema en una unidad de un hospital nivel 3, y lo que hemos hecho como SOPEMI es reunir a un grupo de ingenieros de sistemas para poder de alguna manera dar la talla en tener, ¿no?, este sistema tan aspirado, tan importante en la generación de inteligencia estratégica para la toma de decisiones. En tal sentido, saludo la presencia de ustedes y el hecho de que ya el Consejo Directivo previo haya tenido la premura de tener un convenio como una primera puerta de entrada. Hemos tenido una primera reunión técnica el día de ayer, y creo que es importante que los colegas vayan involucrándose en el uso de herramientas digitales para la buena toma de decisiones. Así que no me queda más que dar la bienvenida a todos y quedo presta a cualquier consulta, y voy a estar muy atenta también a lo que el día de hoy nos muestren el equipo de EpiMed y la experiencia que desde luego han tenido otras unidades de cuidados intensivos en el uso y la eficiencia que puede haber generado el uso de esta herramienta. Gracias. Gracias, Mónica. Sí, bastante bien. La verdad que te felicito porque has hecho un panorama muy claro, digamos, de la mística de esta oportunidad del desarrollo, y en la cual, digamos, eres pilar fundamental hoy en día en la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Así que muchas gracias, Mónica. Muy claro tu mensaje. Bueno, también tenemos los saludos del doctor Alfredo Matos. Doctor Alfredo Matos, bienvenido. Sí, buenas noches a todos. Bueno, nunca está de más decir la importancia que tienen los datos dentro del manejo de los pacientes en general y sobre todo los pacientes de cuidados intensivos.
donde nosotros manejamos semejante cantidad de variables y la evolución de estas variables en el tiempo, en días, semanas, etcétera, y lo cual nos sirve sobre todo no solamente el comportamiento que lleva un paciente o un grupo de pacientes, sino sobre todo para tomar decisiones que nos permitan hacer diagnósticos más tempranos, tratamientos más tempranos, etcétera, y toda una serie de oportunidades que se derivan dentro del manejo de estos datos y que al final llega al resultado que todos deseamos, que es beneficiar al paciente con mejores decisiones, ¿verdad? Por consiguiente, la federación, la FEPINTI, la Federación Panamericana y Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, por supuesto que está completamente de acuerdo y apoya esta iniciativa de PIMED. Hay varios países nuestros que ya están ingresando, faltan otros pendientes para incorporar esta herramienta valiosísima. En este sentido, pues, sin duda felicitamos al grupo directivo de SOPEMI, empezando por el doctor Carlos Lescano, la doctora Mónica, que veo que es la presidenta electa, el doctor Jaime Segarra y todo un gran equipo que me imagino que ha llevado a cabo este inicio y esta implementación para tener mejores resultados en el Perú. Así que mis sinceras felicitaciones y admiración al grupo de SOPEMI por esta iniciativa y por supuesto a los amigos de PIMED que siempre están constantes en este sentido. Es lo que necesitamos para nuestra América, para nuestra federación, y felicitaciones al doctor Ederlon por la presentación que va a dar y a Jorge también, que nos van a deleitar con algunas presentaciones interesantes en este sentido. Así que buenas noches y felicitaciones nuevamente. Excelente, muy bien. Muchas gracias, doctor Matos, por su participación. Bastante claro su mensaje también. Agradecemos y felicitamos el mismo. Bueno, empezamos entonces las ponencias con los oradores. En primer lugar tendremos al doctor Elderlon con su presentación y en segundo lugar al doctor Jorge Salud y finalmente el doctor Guillermo Cortés hará los comentarios y nos dará los mensajes y haremos un panel de preguntas y comentarios en este webinar. Bueno, sin más preámbulos, adelante doctor Elderlon, bienvenido. Pues gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctor Segarra. Gracias, doctora Mónica, doctor Carlos Lescano. Es un placer estar aquí con ustedes para la participación en este importante webinar de un proyecto muy importante para la Federación Panamericana. Yo no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y en los próximos minutos yo voy a hablar un poco acerca de la importancia de tener registros nacionales. Bien, ¿qué son los registros nacionales? Los registros nacionales son una base de datos prospectiva con la participación multicéntrica que son una reflexión de la vida real por cuenta de la inclusión consecutiva de pacientes, o que permite compartir datos entre las UCIs participantes. Los objetivos principales son generar datos que nos permiten conocer nuestro case mix, los recursos que están siendo utilizados y los resultados que nosotros obtenemos con la utilización de nuestra estructura y con los procesos que son utilizados en manejo de los pacientes en la UCI. Como comentó la doctora Mónica, esto va a permitir que se tenga una comparación con otras UCIs, que es el benchmarking. Esto nos permite una mejor evaluación de nuestro desempeño y de indicadores de calidad y seguridad para nuestra UCI. Y el proyecto de UCIs iberoamericanas es nuestro banco de datos que se está generando ahora con la participación de todas las UCIs de América y de Península Ibérica también,
Este es un proyecto muy importante de la Federación para la promoción y la creación de registros de datos de las unidades americanas de la Península Ibérica. Esto se hace por conta de un acuerdo de cooperación entre ahora la SOPEME, la FEPINCET y EPIMED para la creación de registros nacionales con una utilización de una versión gratuita del sistema EPIMED Monitor de UCIS. Esta es una iniciativa importante de la Federación que cuenta con la participación de EPIMED y los objetivos principales son crear un perfil epidemiológico de las UCIs, compartir estas informaciones que son muy importantes para las políticas de salud pública y que contribuyen para mejorar la calidad de atención a la salud y también permite la creación de una red de investigación colaborativa que también, como dijo el doctora Mónica, una situación de pandemia tiene una importancia muy grande. Con la disponibilización de la versión gratuita de EPIMED, nosotros vamos a crear una alianza entre las UCIs de cada país que van a estar trabajando en conjunto con los otros países dentro de la Federación. Tiene también una versión completa de EPIMED que se puede colectar datos con otras herramientas, pero para la participación en la red se puede hacerlo con la versión gratuita. Y es importante que tenemos una cooperación entre las instituciones, los hospitales y países que ya participan, como Brasil, Uruguay, apasionados por la versión gratuita y que permiten informaciones que son muy importantes para nosotros. Hasta ahora nosotros tenemos participando de las UCIs iberoamericanas Brasil, México, Uruguay, Ecuador, Paraguay, todos con sus sitios que pueden ser visitados por ustedes. Y ahora tenemos también el sitio de las UCIs peruanas, que todos que estén interesados en participar, de ter sua UCI participando del proyecto, basta se conectar con www.peruanas.com y clicar en participe y se hace el registro de su UCI y la EPIMED va a hacer contacto. Nosotros ya tenemos también firmado acuerdos con Panamá, con Chile, que serán los próximos a empezar. Y estamos trabajando para hacer un acuerdo también con SATE de Argentina, que tiene sus datos, y vamos a hacer de una manera que los datos sean conectados con los datos de los otros países para que ellos puedan hacer parte de nuestra red también. Yo voy a compartir con ustedes un poco de la experiencia de Brasil, que ya tiene una red con perfil epidemiológico hace más de 10 años. Y como ustedes pueden ver a la derecha, cuando empezamos en 2010 eran pocas UCIs con pocos ingresos al año, pero en el último año fueron casi 800.000 ingresos, o que hace con que sea una robusta red con una gran cantidad de datos que son muy importantes para los objetivos que se tiene con la creación de una red como esta. Los desafíos de inicio, y que ustedes también van a tener los mismos,
Primeiro, proporcionar dados que sejam confiáveis. E isto tem um papel importantíssimo para as decisões que se pode ter com as informações generadas pelos dados. E a confiabilidade dos dados tem como base a qualidade da coleta de dados que cada UCI participante vai fazer. Isto é um ponto muito importante. Quando se tem uma grande base de dados, isto permite uma fonte de investigação de alta qualidade, e é importante estar coordenado e ter isto como uma oportunidade para fazer investigações colaborativas. E, por suposto, o objetivo mais importante é a melhoria de qualidade da unidade. Isto se reflete em uma melhoria da atenção aos pacientes que são admitidos em nossas UCIs. Eu creio que este é o ponto de maior interesse a todos nós. Hoje, nós em Brasil temos mais de 20.000 camas participando do projeto. Isto permite uma coleta de uma grande quantidade de dados. E, como vocês podem observar à direita, nós temos aí uma possibilidade de ter uma percepção ao longo do tempo de como foi a evolução do tempo de instância em la linha superior em hospital e na linha abaixo em la UCI. Como vocês podem observar, em 2014 se tinha quase 20 dias de estância em hospital de los pacientes que passaram por las UCIs. Este número foi diminuindo a cada ano até 2019, e durante a pandemia 2020 voltou a aumentar um pouco também. E a taxa de mortalidade também se observa em 2020, ano da pandemia, um aumento da mortalidade como reflexo do que todos nós passamos em este período. Com esta quantidade de dados, foi possível, durante a pandemia, se organizar e incluir dentro dos diagnósticos o diagnóstico de Covid-19. Isto permitiu ter uma base de dados que foi muito importante durante a pandemia para fazer comparações dentro das unidades, porque se tinha uma doença nova que nós pouco conhecíamos, e nós não sabíamos se o que estávamos fazendo estava bem ou não, e quando foi possível fazer uma comparação, um benchmark, isto foi muito importante para todos nós em Brasil. E recente foi publicado na revista da Sociedade Brasileira este registro durante o período da pandemia, desde que começou a pandemia em Brasil, em março de 2020, até 2021, e com estes dados se pode ter importantes informações que os jovens foram um percentual importante de pacientes em las UCIs. A gravidade por SARS-3 foi elevada, mas isto não era muito maior que o que teníamos com os pacientes com sepse e com ventilação mecânica antes da pandemia. E aspectos como as comorbilidades e a fragilidade estiveram presentes na maioria dos pacientes, e também foi um ponto importante de conhecimento para nós. Eu não sei se vocês conseguem mirar este gráfico, que tem diferentes colores, de acordo com a idade dos pacientes, diagnosticados durante as semanas epidemiológicas de Covid e com seus ingressos. Mas é possível observar aqui, que eu creio que é muito importante, na color verde, vocês podem observar os pacientes com mais de 80 anos, e se vocês podem observar, ao longo do tempo, foi a primeira color que bajou a mortalidade nas UCIs, por conta de que foram os primeiros pacientes que receberam a vacuna. E como podem observar na sequência,
las edades de 70, 79, después 60, 69, fueron bajando la mortalidad à medida que estes pacientes eram vacunados. Isso foi muito importante para nós, para entender a importância da vacuna. Também foi muito importante para a MIB, para poder divulgar estes dados, para convencer a população sobre a importância das vacunas. Isto é outro exemplo de dados que podem ser obtidos em uma colaboração investigativa com a participação de todos. Este é uma cerca de mortalidade de pacientes com sepsis em Brasil, que se obteve entre 2010 e 2016, com um aumento de ingressos e com uma redução de mortalidade ao longo dos anos. E quando se compara a mortalidade ajustada à gravidade em sepsis e em outras causas de ingresso clínicos, se observa uma redução mais importante na mortalidade por sepsis, isto como resultado de um foco no manejo das sepsis em las olas tempranas. Isto é um exemplo importante da importância de ter dados para hacer comparações, para hacer benchmark. Como comentei, durante a pandemia foi muito importante para a MIB ter dados para ser uma fonte confiável de informações para a prensa, para o governo. Isto foi muito importante para fortalecer o nome da sociedade em nosso país, para fazer com que a população conheça a especialidade de medicina crítica. Isto teve uma importância para nós muito, muito, muito importante. Outro aspecto importante do projeto em Brasil é a certificação. Todos os anos, todas as UCs que participam do projeto, que coletam dados de qualidade, que podem ser verificados com as ferramentas que temos em sistema, recebem uma certificação. Esta certificação é muito importante porque estamos declarando à sociedade clara que esta UCI tem compromisso com qualidade, tem compromisso com a coleta de dados, que, como nós sabemos, é algo muito importante para a melhora de qualidade. E nós também temos a capacidade de fazer uma distinção para as UCIs que têm melhor desempenho. E durante os anos anteriores, nós hacíamos a informação das UCIs com melhor desempenho, hacemos esta informação individualmente a cada UCI. E este ano, por la primeira vez, a MIB hecho uma divulgação oficial que dou conhecimento a todos de qual as UCIs que foram contempladas com o selo UTI Top Performance, que foram as UCIs com melhor desempenho, tanto UCIs públicas quanto privadas. Isto teve uma importante participação de toda a comunidade em el sítio de AMIB, em Instagram de AMIB, e também teve uma divulgação em la prensa, a Folha de São Paulo, o importante jornal do Brasil, que fez uma divulgação acerca destes dados. Isto tem uma importância para a especialidade, uma importância para a rede, criando um maior interesse de participação de outras UCIs em um projeto. Em conclusão, os registros de UCIs nacionais são uma oportunidade importante de aprendizado. Os dados nos dão informações muito preciosas para melhorar a qualidade e a atenção através da investigação. Estes registros fortalecem práticas de organização em nossa UCI e fazem com que tenhamos uma homogeneização da avaliação de desempenho de nossa UCI em comparação com outras unidades. E ter um registro nacional permite uma interação confiável em rede, que tem a mesma base de dados. Isto tem um papel importante para a gestão pública de saúde, para a investigação clínica, para o benchmark entre países, regiões e entre distintos sistemas de saúde. Muchas gracias por la atención de ustedes. Muy bien, muchas gracias, doctor Elderlund. Gracias por su participación y su presentación. Muchas gracias.
Yo en primer lugar quiero darle bienvenida al doctor Carlos Lescano, un saludo cordial y bienvenido, doctor. La dinámica será, si la doctora Mónica Mesa, el doctor Alfredo Matos, el doctor Carlos Lescano quisieran hacer alguna pregunta puntual o algún mensaje puntual, lo pueden hacer en este momento, o si no, dejamos para al final, para después de la última ponencia, hacer las preguntas, los comentarios. Yo sugiero que lo hagamos levantando la mano, o sea, y podamos participar e interaccionar, ¿no? O sea, me gustaría tener la participación de cada uno, de todos los participantes en este webinar. No sé si alguien quisiera participar con alguna pregunta, algún comentario puntual, o lo dejamos para el final. Les doy la oportunidad de que puedan hacer la pregunta o comentario. Bueno, si no hay preguntas, comentarios, pasamos con la presentación del doctor Jorge Salud. Gracias, doctor Elderlon. Muchas gracias. Un abrazo. Doctor Lescano está con su mano levantada. Sí, el doctor Lescano. Ah, perfecto. Doctor Carlos Lescano, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Buenas ¿Qué tal, noches, doctor? doctor Alfredo Matos, Ederlon, ¿cómo están? Un gusto verlos. Jorge, Guilherme y Jaime Segarra que nos están dirigiendo. Más que hacer una pregunta, quería saludarle, darle la bienvenida y creo que escuchamos las tres ponencias para poder iniciar la discusión. Perfecto. Muchas Claro gracias. que sí, doctor Gracias, Lescano. Carlos. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos a la presentación del doctor Jorge Salud. Adelante, doctor. Bienvenido. Muy bien, doctor. Bienvenido. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. Voy a hablar un poco de forma complementaria a la ponencia de Ederlon sobre el rol de los registros nacionales para la mejoría de calidad, para el benchmarking y para la investigación clínica, que es un punto de extremo interés cuando tenemos una base de datos que tiene volumen de pacientes y mucha información clínica relevante. Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre por qué necesitamos de los registros nacionales de cuidados intensivos. Y de hecho, ya vimos en la presentación anterior que registros, por utilizarse de datos consecutivos de un grande número de unidades de cuidados intensivos y de pacientes críticos, generan los datos epidemiológicos del perfil de paciente que son relevantes para toda una región o todo un país. A través de esto se puede garantizar una comparación justa, porque ajustada por la severidad, ajustada por el riesgo de los pacientes, y realizar benchmarking de las UCIs, como fue mencionado por la doctora Mónica Mesa cuando empezamos la reunión. Todo esto nos permite no solamente conocer mejor el perfil de paciente que tenemos en nuestras UCIs, en nuestros países, de región, pero también evaluar la calidad de los cuidados y hacer una comparación de estos resultados. Pero al final también cosas un poco más cotidianas, como por ejemplo proporcionar estimaciones de la oferta y de la ocupación de las UCIs, es algo que genera mucho valor para los cuidados intensivos y sobre todo para la gestión de redes de cuidado intensivo, como podemos observar, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19. Entonces voy a hablar un poco desde el punto de vista brasileño, que mostrando un poco cómo el Registro Nacional es capaz de nos traer información relevante para la evaluación clínica, la toma de decisión de la gestión, y también para la investigación clínica, generando información que nos ayuda a mejorar los cuidados intensivos, y mejorar la calidad de los cuidados y finalmente los desenlaces de nuestros pacientes. Entonces, este slide ya nos mostró Ederlon, que es solo para decir que a cada año tenemos más pacientes porque tenemos más UCIs involucrados en el proyecto, y en el año 2023 estimamos que llegaremos a cerca de 900.000 nuevos pacientes en los cuidados intensivos en la base de datos de UTI brasileñas.
Esto es extremadamente importante porque genera un retrato, una fotografía muy fiel de la realidad y porque justamente a través de esta información podremos utilizar no solamente los datos brutos, los datos del número de casos de pacientes, los datos de mortalidad, los datos de estancia, pero también una evaluación de riesgo de pacientes. Por tanto, para que esto sea posible, nosotros utilizamos de herramientas que sean herramientas ya existentes o herramientas creadas por nuestros grupos, pero siempre con la validación científica necesaria. Este estudio fue publicado hace un par de años para la validación externa del score SAPS-3, que fue lo que utilizamos entonces con casi 50.000 pacientes de cuidados intensivos brasileños para justamente evaluar si el score SAPS-3 tenía un buen resultado para la estimación de la severidad. Esto porque para cada vez que empezamos a utilizar algún tipo de indicador, siempre pasamos por la oportunidad de generar evidencia científica de que su utilización será útil para los pacientes. Y aquí entonces en este estudio mostramos que el score SAPS-3, la ecuación general, tenía una excelente performance, un excelente desempeño para la evaluación de mortalidad de los pacientes en el registro brasileño, y por esto podríamos utilizarlo de forma en la rutina de evaluación de la calidad de los cuidados intensivos. Y podemos también mirar el uso de recursos de los pacientes. Por ejemplo, esta gráfica de los sitios de UCIS brasileña nos muestra a lo largo de los años la tendencia de uso de diálisis, de uso de vasopresores, de ventilación mecánica, pero esta es nuevamente una forma bruta de evaluar los datos, los soportes invasivos. Es una forma que nos ayuda desde el punto de vista descriptivo. Pero si utilizamos, por ejemplo, el SAPS-3, por ejemplo, o otras formas ajustadas por la severidad de los pacientes, podemos, por ejemplo, evaluar la tasa de utilización de recursos de los pacientes ajustadas por la severidad. Esto nos va a dar una información complementaria a la información de la estancia en la UCI o de la utilización de recursos invasivos. ¿Y qué es esta información? Esta información es justamente a lo largo de los años cuál es el comportamiento de utilización de recursos en las UCIs en comparación a lo que sería estimado por la severidad de los pacientes, por el perfil de los pacientes que tenemos en las UCIs. O sea, a través de estos algoritmos podemos estimar lo que sería predicto para las UCIs y comparar con lo que observamos en la realidad. Y lo que vemos acá es que, de hecho, es capaz de medir a lo largo de los años y no solamente medir el promedio de una UCI o de un país, como estamos mirando acá, pero también hacer la comparación. Entonces, este es un gráfico que sacamos directamente del sistema de PIMED y que está publicado en diversos artículos científicos, donde podemos mirar, por ejemplo, un ejemplo real de comparación de desempeño de las UCIs, utilizando no solamente los datos generales como la mortalidad bruta o los datos de estancia en la UCI, pero sí también los datos ajustados por la severidad para la evaluación de resultados. En este gráfico lo que miramos es exactamente, imagine que estas pelotas en azul son UCIs de mi hospital, las pelotas en naranja son las UCIs que participan del proyecto UCIs brasileñas. Y aquí lo que estamos haciendo es justamente una comparación que mide mi resultado, pero también hace una comparación general, el benchmarking con otras unidades de cuidados intensivos. Entonces tenemos acá la tasa de mortalidad estandarizada, o sea, la mortalidad real dividida por la mortalidad estimada por el score de severidad, y acá la tasa de utilización de recursos estandarizada, o sea, la razón entre la utilización de recursos real y la utilización estimada por la severidad y por los algoritmos de severidad de los pacientes. Y lo que vemos acá es que justamente las UCIs de mejor performance son las que tienen la mortalidad más baja do que el estimado y la utilización de recursos más baja do que el estimado, o sea, las UCIs con más eficiencia en la calidad de los cuidados.
Y así podemos no solamente mirar los resultados de 1, 2, 3, 4, 5 UCIs de nuestro hospital, que la conocemos y sabemos cuáles son las UCIs, pero comparar con otras unidades de cuidados intensivos que están involucradas en el mismo tipo de proyecto como el proyecto UCIs brasileña. Todo esto es posible solamente porque, como dice Derlón anteriormente, hay un registro muy robusto, muy sólido, y a través de los datos de este registro podemos generar esta información para los jefes de cuidado intensivo, para los directores hospitalarios, para los intensivistas y para la sociedad, finalmente. Además, se puede mirar también a través de la investigación científica un poco de los resultados finales y de los aspectos que están involucrados en la calidad de la atención a salud de los pacientes. Les voy a mostrar a ustedes ejemplos de 3 estudios importantes que fueron hechos y están publicados utilizando solamente datos de los registros nacionales. El primero se llama el estudio Orquestra, que es un estudio multicéntrico. Ahora, en este momento, tenemos un poco más de 150 unidades de cuidado intensivos, de un poco más de 500,000 pacientes con datos para este estudio, que evalúa los procesos de cuidado, la estructura de las UCIs y los resultados de los pacientes en UCIs en Brasil. Y más recientemente, las UCIs de Uruguay empezaron a contribuir también para este estudio. El segundo, voy a hablar un poco de algunos resultados de estudio que hicimos durante la pandemia en una red privada con 126 unidades de cuidados intensivos, utilizando la base de datos, que es la misma base que comparten estas UCIs con el proyecto UTIs brasileras, y donde podemos generar mucho valor y mucha importancia de la información clínica y de la publicación utilizando esta información. Y finalmente voy a hablar de cómo los registros nacionales se pueden conectar, no solamente una conexión iberoamericana como estamos proponiendo acá, pero una conexión internacional con otros registros de otras partes del mundo a través del consorcio, del proyecto que se llama LOGIC, que es el Linking of Global Intensive Care. Entonces, rápidamente sobre el estudio de orquestra, ya hablé un poco para ustedes sobre cuál es ese estudio. El objetivo es una mejor comprensión de los factores de riesgo de mortalidad, pero también aspectos ligados a calidad de cuidados. En este artículo publicado en Intensive Care en 2018, con 130,000 pacientes de cuidado intensivo, podemos mostrar, por ejemplo, que aspectos como fragilidad de los pacientes, o sea, un antecedente de estos pacientes, independiente de la edad y de las comorbilidades, estaba fuertemente asociado a un aumento importante de utilización de recursos invasivos de los pacientes, pero también un aumento significativo de mortalidad y de reingreso en los cuidados intensivos. O sea, se puede utilizar la fragilidad como un marcador y algo que nos ayuda a estratificar riesgo de estos pacientes. Miramos también sobre otros tipos de antecedentes, porque sabemos que no solamente la severidad de presentación de los pacientes es importante, pero muchas veces la capacidad funcional de estos pacientes, o sea, su nivel de independencia, puede ser un marcador de severidad. En este estudio también publicado en 2017 por nuestro grupo, lo que vimos fue que la capacidad funcional fue un factor independiente asociado a peor pronóstico, o sea, la baja capacidad funcional antes del ingreso hospitalario, independiente mismo cuando ajustada por el score SOFA, por las comorbilidades, por el score Charlson, por tipo de ingreso médico o quirúrgico, o mismo por la edad. Seguramente que los pacientes con más falencia orgánica, con más comorbilidades y más añosos, tenían peor capacidad funcional, pero la capacidad funcional, cuando estaba comprometida antes del ingreso hospitalario, mismo en los pacientes más jóvenes, con baja comorbilidad, era un factor independiente asociado a la mortalidad de los pacientes. Este también dato con 78,000 ingresos en cuidado intensivo venidos del registro nacional. En 2015, entonces, ese estudio ya con casi 8 años, fue el primer estudio del proyecto Orquestra. En este estudio podemos mirar que aspectos del proceso de cuidados en las UCIs involucradas en el proyecto UCIs brasileña están asociados al pronóstico de los pacientes.
cuanto más grande el número de protocolos de atención a salud, protocolos clínicos para sepsis, infarto, AVC, etcétera, estaban implementados en las UCIs, más baja la mortalidad hospitalaria. Y de modo interesante, lo que vimos en este estudio es que cuando los protocolos eran manejados de forma multiprofesional, esto es una casuística de casi 60.000 pacientes de cuidado intensivo, lo que vimos es que el manejo multiprofesional del protocolo estaba aún más asociado a reducción de la mortalidad hospitalaria. En un estudio de seguimiento a este, con una otra cohorte derivada también de el proyecto UCIs brasileras, con casi 130.000 pacientes, intentamos comprender un poco más lo que sería la multidisciplinaridad, el padrón de staff en los cuidados intensivos, de cómo esto se asociaba a los desenlaces de pacientes. Y lo que observamos en este estudio con, como dice, casi 130.000 pacientes de cuidado intensivo fue que, de hecho, la presencia de intensivistas 24 horas por día o de farmacéutico en la unidad de cuidado intensivo o mismo de profesionales de enfermería con alto grado de autonomía para conducción de los protocolos de la toma de decisión, estaba asociada a reducción de mortalidad, reducción de la estancia en la UCI y reducción de la duración de ventilación mecánica de los pacientes. O sea, un punto extremadamente importante para nos ayudar con evidencia generada localmente a diseñar la mejor forma de staff más eficiente para los cuidados intensivos. Durante la pandemia, como dice, también con datos de los registros, trabajamos con una base de 126 UCIs y casi 50.000 pacientes solamente con el diagnóstico de COVID-19. Y podemos mostrar cosas interesantes, como por ejemplo, en 2021 publicamos este artículo donde mostramos que mismo con la severidad estable a lo largo de 10 años, mismo con una edad que seguía en queda, lo que observamos fue que la mortalidad que venía bajando desde 2011 hasta 2019 de los pacientes sin COVID en los cuidados intensivos, la mortalidad, hubo una inversión de la tendencia de mortalidad, o sea, un incremento de mortalidad en 2020 para los pacientes sin COVID. Esto estaba explicado en este estudio por un dato que para nosotros fue muy interesante, que mostraba que cuando había más ingresos de pacientes con el diagnóstico de COVID en el hospital, lo que observábamos era una disminución de la probabilidad de sobrevivencia de los pacientes sin COVID. O sea, que a través de los datos observamos que una sobrecarga del sistema de salud por el COVID estaba afectando la calidad asistencial y la mortalidad de los pacientes sin COVID durante la pandemia. Todo esto entonces solo fue posible porque teníamos datos de información para generar investigación de alta calidad, para nos ayudar a orientar los procesos de cuidado y orientar la toma de decisión y organización de las unidades de cuidados intensivos en Brasil, utilizando datos del registro. Pero finalmente voy a hablar un poco sobre los aspectos de benchmarking que están além de las fronteras, el benchmarking internacional. Tenemos este proyecto que se llama Logic, que todos pueden acceder a icubenchmarking.com. Y este proyecto es, de hecho, una conexión con los datos centrales. No hay datos muy complejos acá, pero solamente datos más sencillos, datos centrales, que todas las UCI comparten en Brasil, en Holanda, en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en Argentina, en Uruguay, en países de Asia, en Canadá. Todos estos tienen registros nacionales y hoy están conectados a través de las herramientas de PIMED para un proyecto de benchmarking internacional y de comparación de resultados y también que está buscando generar información e evidencia para mejoría de definiciones de variables, para definiciones de datasets, pero también para la investigación y el progreso de los cuidados intensivos para los pacientes. Esto también genera una plataforma entonces con los datos de cada región, de cada país, para algunos perfiles de pacientes, sea el paciente en general de la UCI o algunos diagnósticos específicos, como en este caso los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Entonces,
para terminar, creo que los registros nacionales y regionales muchas veces, no necesariamente los registros para todo un país, son una oportunidad excepcional de aprendizaje a través de los datos y de mejoría de calidad de la atención a salud a través de la investigación. Está claro que con los datos brasileños en los últimos 10 años aprendemos que la utilización de la información puede fortalecer las mejores prácticas de organización de la UCI y homogenizan también nuestra capacidad de evaluar el desempeño de unidades de cuidados intensivos y hacer el benchmarking. Gracias. Muy bien, muchas gracias, estimado Jorge. Un cordial saludo. Pasamos a la presentación del doctor Guillermo Cortés. Adelante, doctor Guillermo. Bienvenido. Vamos. Buenas noches a todos. Gracias a la SOPEMI, gracias a la FEPINT, doctor Alfredo Matos, doctora Mónica Mesa, doctor Carlos Lescano, doctor Jaime. Yo voy a hablar un rato solamente. Los otros palestrantes ya hablaron de todo acerca de su proyecto. Acerca de nuestra empresa, EpiMed Solutions, nosotros ya estamos en 10 diferentes países. Hace 15 años en el mercado, empezamos hace 15 años en Brasil. Ya tenemos más de 750 hospitales, totalizando 90,000 camas hospitalarias de UCIs, por supuesto, en esos diferentes países. Nosotros tenemos productos distintos, como de inteligencia artificial, control de infecciones, seguridad de pacientes, pero nuestro principal producto es de UCI, que tiene como objetivo la mejora de la eficiencia y hacer el benchmark en tiempo real, en real time, con la mayor red de UCIs del mundo, y que ese proyecto también va a expandir mucho al benchmark en las Américas. Doctor Guillermo, Sí, perdóneme, perdón. ¿tiene una presentación? No vemos su presentación. No está pasando. No está pasando, no. Sí, a ver si nos comparte su presentación, por favor. ¿Quieres compartir? Perdón. Ok, ahí vemos su presentación. Pónganla en modo presentación, doctor. Y adelante. ¿Y ahora está en modo de presentación? No, está en ¿No ha modo cambiado? de transparencia. A ver si la pone en modo presentación para que podamos verla, por favor. A ver, vamos. ¿Y ahora? ¿No? No, la vemos como transparencia. A ver. Bueno. Pone compartir con todos y ahí vamos a ver seguro su presentación. ¿Y ahora? ¿Cómo está la pantalla? No, todavía no veo su ¿No? presentación. A ver, está en modo transparencia, pero a ver, bueno, si tenemos la Vamos a seguir, y sí, con el modo sí, transparencia. Yo sí, creo que sea mejor. avanzamos y vamos viendo, ¿ya? Y vamos haciendo. Sí. Los Adelante, doctor. principales, perfecto. Los principales clientes que nosotros tenemos, y acerca del sistema EpiMed Monitor, es un sistema que funciona en tiempo real, con datos en tiempo real, en línea, que visa la mejora de la eficiencia de las UCIs
con reducción del tiempo de estancia, como ya ha sido demostrado, con análisis predictivos también de inteligencia artificial, la comparación calificada, la evaluación en comparación al benchmark, que es algo muy importante para el desarrollo de mejora de la calidad. Hemos seleccionado indicadores claves de rendimiento, de eficiencia y la utilidad para la investigación clínica, por supuesto, que ya fue evidenciado. Las principales funcionalidades que nosotros tenemos, desde el cálculo de los principales scores prognósticos, hasta checklist de información clínica, epidemiológica de pacientes, para también útil para la evaluación y acompañamiento de uso de recursos. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos integrar, podemos hacer integración con los sistemas administrativos de cada uso de cada hospital, colectando datos administrativos, de admisiones, de alta de pacientes, informaciones clínicas también, datos laboratoriales de los sistemas existentes en las UCIs, pero también cuando no haga sistema existente electrónico existente, podemos poner los datos totalmente manuales. Nosotros hacemos la colecta, la sistematización, recolección, la sistematización de los datos y probemos los indicadores de calidad, el benchmark, paneles, gráficos, informaciones en tiempo real. Son ejemplos de informes en línea en tiempo real que nosotros tenemos en nuestro sistema. Ejemplos de paneles de benchmark de comparación evaluativa. Empezamos con la FEPIN-CTI, el proyecto UCIs Iberoamericanas, que como ya ha sido explanado por Ederlon, que tiene los objetivos de caracterizar el perfil epidemiológico de las UCIs de las Américas, también compartir información para las políticas públicas de la salud, para la vigilancia colaborativa como la OPS, la Organización Mundial de Salud en la oficina en las Américas, la mejora de la calidad también para la atención de la salud de las Américas y posibilitar también la organización de una red de investigación colaborativa. Como lo hacemos, los hospitales, las UCIs utilizando el sistema, nosotros y compartiendo la misma base de datos estructurados, podemos de esa forma ofrecer el software de indicadores, acceso a indicadores de mejora de la calidad, el benchmarking, el sitio web, la certificación y la posibilidad de participación de proyectos de investigación clínica. Nosotros hacemos todas esas etapas de recolección, procesamiento, análisis y difusión con el sistema. Y entonces queda más sencillo y todos los registros generados por el primer tengan la misma estructura de datos y puedan compartir esa información. Todos esos como usos uruguayas, brasileñas, mexicanas, ecuatorianas, paraguayas, panameñas, usos peruanas, chilenas ahora, son partes de ese proyecto conjunto con la FEPINT, que con dados de UCIs iberoamericanas. Incluso países como Ederlon dice que como Argentina, que ya tiene su registro hace muchos años, también participará con su propio registro de las UCIs iberoamericanas. Ese es el sitio web de las UCIs peruanas, ucisperuanas.com, que ya está listo, disponible incluso para registro de los hospitales. Las UCIs que quieran participar pueden se registrar directamente en el sitio web. Acerca de las variables de indicadores, se habló que nosotros tenemos una versión gratuita más sencilla de indicadores, que fueron indicadores seleccionados. Nosotros decimos que son los indicadores seleccionados específicamente para una implementación más efectiva de proyectos para mejora de calidad. Nosotros lo sabemos que es efectivo, eficiente. Tenemos ejemplo, implementación de esa herramienta
jornadas más sencillas en Brasil, en Uruguay, y ustedes vieron los datos presentados basados en eso. Hay diferencias entre las versiones, la versión completa y la versión gratuita, pero pues, certamente los indicadores principales y los datos que nosotros tenemos ya están allá. Perdón. Apunto que también nosotros ya empezamos con los países que ya hacen parte del proyecto de la Sociedad Iberoamericana de FEPINST con la participación en el proyecto de lógica y la aproximación. Ya empezamos discusiones acerca de la participación en ese consorcio internacional, esa cooperación internacional. La colaboración científica es evidente, entonces toda la colaboración, tanto para finalidades científicas, como también para la colaboración de vigilancia, para monitorización y vigilancia de doenças ayuda en cuestiones de salud pública. Bien, muchas gracias pues, para la interrupción y perdón por el error de la presentación. Perdón, Jaime. Muchas gracias. No te preocupes, Guillermo. Muchas gracias. Un cordial saludo. Muy bien, muy agradecido con todos los participantes. Y bueno, abrimos el panel de preguntas. Sugiero que... Sí. Perdón, Jaime. Caso los participantes quieran hacer preguntas, es para preguntas y respuestas, no es para los chats. Claro, sí, Los sí. otros Efectivamente, sí. La verdad que sí, quisiéramos la participación de cada uno de los participantes en este webinar. Empezamos en primer lugar con la doctora Mónica Mesa García, presidente de la SOPEMI. Adelante, doctora Mónica Mesa, bienvenida. Gracias, doctor Segarra. En principio, me ha gustado bastante, sobre todo la utilidad, el ver cómo se ha podido gestionar y hacer inteligencia en la información y los 3 estudios que nos han mostrado sobre el control de la eficiencia de las UCIs. Al respecto, me gustaría, como a manera de balance de lo que he escuchado, determinar lo siguiente, ¿no? Lo que considero de valor de lo mostrado, un análisis de variables de riesgo y podernos anticipar si es que tenemos la información de diferentes unidades y es más, si compartimos la información de diferentes países, uno puede identificar en función a ese perfil epidemiológico dónde comienza quizás algún tipo de enfermedad que pueda involucrarnos a todos los países de las regiones. Y eso me parece sumamente importante compartirlo a través de las sociedades científicas, ¿no? A través de los puntos benchmark que ha mencionado, ¿no? Y a nivel específico como país nos permite como agregar valor al tener y manejar la información, tener planes que permitan hacer la gestión de mejora de manera oportuna. Sin embargo, tenemos muchos desafíos en los cuales me permito hacer quizás aquí la incorporación de preguntas, ¿no? El primer desafío que pregunto es a nuestros ponentes que ya tienen experiencia, sobre todo en Brasil, ¿no? Edad, ¿no? Nosotros ya tenemos una experiencia muy marcada con el COVID, en el cual, o producto del cual el país tiene actualmente 3 bases de datos para que comprometen a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Una es la base Renoxi, que hace todo el seguimiento del consumo de oxígeno a nivel nacional, ¿no? La segunda es la gestión de camas, que es un sistema que una de las entidades del Perú, que fue su salud, ya hizo entrega formal, limitaciones de habilidades, pero existen, ¿no? Y la otra es el CIS, que tiene que ver con lo que también hablaron del seguimiento de mortalidad y la eficiencia, ¿no? Y fue muy importante en el COVID porque se tenía que distribuir los recursos, obviamente presupuestales, en función a UCIs que tuvieran de alguna manera o dieran la talla en cuestión de gestión de calidad y mortalidad o menor mortalidad, ¿no? En algún momento, por los problemas de limitación presupuestal, que conlleva también a dilemas éticos. Entonces, mi primera pregunta sería,
¿cómo es que se ha hecho esa gestión de control de calidad en mi país, en este contexto? Hubo mucho problema y tuvimos que hasta, de alguna manera, determinar personal que fuera a las regiones y hospitales a través de gestión de recurso virtual también para el llenado de la data, ¿no? Porque, por ejemplo, había el llenado, pero era justo de 2 semanas previas. Es decir, no habían llenado las últimas 2 semanas. Controlo la gestión de la calidad del llenado para yo saber que ese dato realmente está actualizado, lo que yo estoy viendo. Esa es una primera pregunta. Y la segunda consulta que yo tendría es con respecto a la gestión de estos informes de inteligencia estratégica que han salido publicados, ¿no? Evidentemente eso es un gran salto. La proyección de la SOPEMI era gestionar, justamente al tener centralizada la información, poder generar informes de inteligencia estratégica de todas las UCIs. Al ministerio como ente rector. Mi segunda pregunta es si ha hecho la Federación Panamericana Ibérica y Brasil, ¿no? Que nos están presentando estos informes de inteligencia, digamos, a quien toma las decisiones a nivel nacional, y si eso ha sido tomado de relevante, que pudiera servir de modelo en nosotros, porque nosotros tenemos en claro que la alianza con el ministerio es clara por la cuestión del mantenimiento, el seguimiento de control de calidad, que se tenga. Gracias. Ok, gracias, Mónica. Algunos temas con el internet creo que tenemos. Igual te agradezco. El doctor Guillermo Cortés. Adelante, doctor Guillermo Cortés, con las 2 preguntas de la doctora Mesa, bastante, digamos, claras. Quisiéramos tener su apreciación, que nos pueda, digamos, absolver estas interrogantes de la doctora Mesa. Adelante, doctor Cortés, bienvenido. Sí, gracias. Doctora Mónica, yo creo que el principal principio que ese proyecto puede ayudar yo creo en todos los aspectos que he hablado, porque nosotros podemos hacer de manera sustentable, tener el mismo banco de datos estructurados con datos que son relevantes para la vigilancia colaborativa en salud, para la investigación científica, para el manejo de recursos, para tener datos de desenlaces incluso. Entonces, de esa forma, podemos también enviar datos para el Ministerio de la Salud, para todos los órganos que otros sistemas de información en salud, de una forma complementaria y colaborativa, por supuesto. Entonces, yo creo que traiga beneficios para todos los proyectos ya existentes en Perú. Guillermo, una pregunta. Perdóname, Elderlon, una pregunta que hacía la doctora Mesa es, digamos, la calidad de la información, la validez de la calidad de la data que se pueda tener, cómo trabajar en ese sentido. Esa era la primera pregunta de la doctora Mesa. Y la otra pregunta sí, pues, es, digamos, tener la llegada al ente rector, digamos, de los países, en este caso el Ministerio de Salud en nuestro país, ¿no? Entonces, esas preguntas quisiéramos que tener la opinión de ustedes, ya con la experiencia de las UCIs brasileñas, en ese sentido. Adelante, doctor. Acerca del control de calidad de datos que nosotros tenemos un proceso interno de verificación de adhesión a los procesos de entrada de datos e integridad de datos. Tanto cuando los datos sean de inclusión manual de los datos, con integración previa a los sistemas electrónicos ya existentes. Acerca del envío de los datos para el Ministerio de la Salud, por ejemplo, nosotros hacemos en Brasil, por ejemplo, reportes ya padronizados que van de acuerdo con todos los indicadores que el Ministerio de la Salud brasileña pide para las UCIs. Entonces, con los datos ya pueden ser enviados directamente.
Ya, No sé perfecto. si lo respondí adecuadamente a la Sí, pregunta. gracias, gracias. El doctor Elderlon quería participar también. Adelante, adelante con su respuesta, doctor. Jaime, por favor, deixa-me fazer comentário acerca do questionamento de doutora Mônica com pouco da experiência de Brasil. Como disse a doutora Mônica, vocês têm outras redes de dados nacionais em Peru. Pero a importância de ter uma rede como esta que estamos começando agora é que esta será uma rede de SOPEMI. Quem vai ter os dados será a SOPEMI. Os dados nacionais são de SOPEMI. A federação incentiva a todos os países a participar, porque a intenção da federação é ter a coleta de los dados de los diferentes países. Estes são dados que vão a ser manejados por la federação. Pero os dados nacionais de Peru são dados de SOPEMI. E SOPEMI é a autoridade detentora de los dados. Isto é muito importante para o fortalecimento da associação, como foi para a MIB Brasil. Outro ponto importante com relação à qualidade dos dados. Ponto muito importante é que o primeiro interessado na qualidade dos dados são as pessoas da UCI. Porque as pessoas têm o entendimento que se você tem dados de qualidade, você tem informações que são confiáveis para você tomar decisões importantes. Não faz sentido você coletar dados que não são confiáveis, que não vão te ajudar. Você vai ter trabalho para coletar dados não confiáveis. Isto para você não tem importância nenhuma. E, además de los controles de dados que tem EPIMED, eu creio que o primeiro controle que hace é o coordenador de cada UCI. O coordenador de cada UCI tem a responsabilidade de fazer uma auditoria, de fazer um controle na qualidade de seus dados, porque a primeira pessoa interessada em seus dados é o coordenador. Ele vai utilizar estes dados para a organização e para o gerenciamento de sua UCI. Então, eu creio que esta é uma situação que tem um autocontrole. Cada UCI tem seu autocontrole, porque todos sabem que coletar dados é uma coisa que tem trabalho, custo, tempo, e que é muito importante que sejam confiáveis para que tenham qualidade e que sejam importantes. Então, a primeira pessoa interessada em fazer a auditoria dos dados é o coordenador da UCI. E eu creio que para a SOPEMI, ter uma fonte de dados como esta de todo o país vai ser também muito importante para a sociedade. Excelente, muy bien. Muchas gracias por la respuesta, la participación. Sí, efectivamente, la información depende de cada unidad de cuidados intensivos y hay un jefe, un coordinador de cada unidad y la responsabilidad de esto. Sin embargo, digamos, las unidades de cuidados intensivos son parte de un hospital y los hospitales son parte de los entes nacionales, que es el Ministerio de Salud y el Seguro Social en nuestro país. Y entonces, SOPEMI, digamos, va a tener la información, sin embargo, trabajamos, digamos, a través, digamos, del ente nacional, que es el Ministerio de Salud. Eso más o menos para tenerlo ahí presente. Yo más bien quería preguntarles digamos, a los dos participantes, la factibilidad. ¿Cómo ven la factibilidad? ¿Cómo han visto la factibilidad en los demás países? Ustedes nos han hablado de la experiencia brasileña, pero la experiencia uruguaya, la experiencia, digamos, ecuatoriana, paraguaya, mexicana, ¿qué tan factible, digamos, es la implementación de de EPIMED Solution y esta data en estos países? ¿Qué tan factible fue? Gracias. Fue hablar muy rápidamente, Jaime. Creo que podemos hablar un poco más de la experiencia, sobre todo la experiencia uruguaya, porque es de entre los países de Latinoamérica lo que empezó este proyecto hace más tiempo. Porque los países que empezaron el proyecto junto con el proyecto de la Federación Panamericana Ibérica, empezaron hace un par de meses. Entonces están en el proyecto, en el proceso de empezar a registrar las UCIs, a recibir el entrenamiento y mismo de empezar, mismo en este momento, a
a recoger los datos de pacientes en este momento. Pero creo que el mejor ejemplo fuera de Brasil en Latinoamérica es el ejemplo de Uruguay, que empezó ya casi 5 años utilizando el proyecto. Empezó desde cero, entonces no había ninguna UCI en el país que utilizase anteriormente, y la factibilidad se mostró muy clara tanto para UCIs del sector privado cuanto para UCIs del sector público, porque el proceso de ingreso de una UCI no es solamente el registro de la UCI en el sitio web del proyecto, pero sí este registro de la UCI inicia un proceso de contacto de EpiMed con los hospitales, con los profesionales, un entrenamiento específico de los profesionales, una integración con la historia clínica o con otra fuente de información del hospital. Todo esto involucra las UCIs y los profesionales de las UCIs, por supuesto, en el proceso de entrada de datos y de gestión de la información. Entonces creo que el ejemplo de Uruguay es un buen ejemplo de un país que no tenía el mismo histórico que Brasil, que empezó muchos años después del proyecto EpiMed empezar en Brasil, y que logró mucho éxito en involucrar un grande número de UCIs con recogida constante, consecutiva de pacientes. Excelente, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pasamos a los comentarios del doctor Alfredo Matos. Doctor, bienvenido. Gracias por su participación. Sí, gracias. Es un comentario relacionado a lo que había dicho la doctora Mónica, ¿verdad? La Federación Panamericana Ibérica de Cuidados Intensivos tiene un convenio firmado con la OPS. Hemos tenido varias reuniones por varios proyectos en común, entre esos, por supuesto, patologías infecciosas y más específicamente relacionadas con brotes de arbovirus, es decir, Zika, malaria, que no es un arbovirus, pero también está dentro del grupo, chikungunya, dengue, por supuesto. Ellos esperan un brote muy grande para 2023 y 2024, principalmente de dengue, de Zika y de chikungunya. Entonces han prendido las alarmas en este sentido. Es parte de la comunicación estrecha que cada vez vamos teniendo, y yo creo que este sistema de información nos puede ayudar mucho progresivamente, no solamente en esta situación que ellos nos anuncian que va a venir, sino en muchos otros contextos que tienen que ver con la comunicación y con este convenio, repito, que llevamos a cabo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a final de septiembre tendremos en Washington reunión con todos los ministros de salud de las Américas para hablar específicamente de sepsis. Ese es un dato. Otro dato es, por ejemplo, que ellos necesitan más asesoría del punto de vista de medicina crítica en cuanto a muchas de estas patologías, no solamente las enfermedades tropicales que he mencionado. Así que yo creo que es una oportunidad, porque si bien las sociedades médicas, en este caso SOPEMI, tienen datos, tienen información valiosa que apunta de abajo hacia arriba, hacia las autoridades de salud, a través de la OPS nosotros como federación podemos también apuntar con presión, con información de arriba hacia abajo, hacia las autoridades de salud de cada país, de tal forma que se forma, diríamos, como un emparedado, donde en el medio están las autoridades de salud de cada país, que puede ayudar mejor a tomar ellos decisiones que beneficien a la población, ¿verdad? Así que yo pienso que a medida que se van sumando más países en las Américas, se van recopilando más datos, como ya mencionó Jorge en el caso de Uruguay, yo creo que en los próximos años vamos a tener una red valiosa de información, de datos que benefician, por supuesto, a cada país, que es el garante de sus números. Ese fue mi comentario, y quería aprovechar para preguntarle a Jorge las dificultades principales que han tenido, por ejemplo, en Brasil, que ya tiene mucho más años, igual a Ederlon. ¿Cuáles son las dificultades principales o más frecuentes que pudieron enfrentar y cómo las solucionaron, verdad? Y veo que hay comparaciones entre hospitales privados y hospitales del Estado, si las dificultades eran similares
o eran iguales, etcétera. Un comentario muy breve en ese sentido, aprovecho para preguntarle también. Bueno, entonces, muy Gracias, doctores. Muchas gracias. muy Adelante, Juan. rápidamente, creo que para mí la distinción principal no está entre el público y privado, no sé cuál es la impresión de Ederlon, pero sí de la forma de organización de la UCI. Entonces, está claro que las UCIs que ya tenían procesos más organizados de gestión de datos o de recogida de datos, sea para la investigación, sea para la gestión, sea para el control de infección, para otras actividades cotidianas. Estas UCIs, cuanto más organizada, más sencillo era el proceso de implementación. De la misma forma, cuando tenían un grado de informatización más importante, también esto siempre es un factor que ayuda muchísimo porque la interoperabilidad, la conexión de información entre la historia clínica y PIMED es algo que facilita mucho el proceso. Pero creo que el factor, desde mi punto de vista, el principal diferencial es la UCI que está motivada y que elige a alguien que sea el responsable por el proyecto. Este será el líder del proyecto. Este liderazgo será necesario porque no solamente para la recogida de datos, pero para demostrar para su equipo internamente el valor de los datos. Porque este tal vez sea el punto principal, nuestra capacidad de mostrar para nuestros intensivistas, para nuestro equipo de salud, que datos reflejen la realidad del cuidado intensivo y que podemos a través de intervenciones, de educación, de entrenamiento, cambiar estos datos y mejorar los desenlaces de los pacientes. Este es lo que lleva al éxito de los proyectos. Pero para esto, el liderazgo local creo que es un punto esencial. Excelente, excelente, Jorge. Creo que el compromiso es la esencia. Creo que esta reunión nos hace entender eso, el compromiso que estamos teniendo cada uno de los participantes de este webinar, y nos va a permitir sacar seguro conclusiones que van a ser muy importantes. Entonces, saludos realmente, claro. Muy bien, adelante, doctor Ederlon, y de ahí el doctor Guillermo Cortés también levantó la mano. Adelante. Só um complemento, sim. La coleta de dados tem um impacto muito grande em la organização da UCI. Isto é um ponto importante. Se você não tem dados e vai começar a coletar dados por la primeira vez, isso vai ter um impacto muito importante na organização. Por exemplo, você pode ter a informação de que os registros médicos estão incompletos e que não tem as informações que você necessita para a base de dados. Isto vai promover um câmbio em la qualidade de registro médico da UCI. O segundo ponto importante é que, à medida que você tem dados, que você tem informação e que você tem uma liderança, como destacou Jorge, que compartilhe as informações com a equipe, isto tem uma motivação para a equipe para se manter com a coleta de dados. Portanto, este é um sistema que se retroalimenta. É muito importante ter esta ideia. Para começar, você necessita de uma primeira motivação, que a liderança é que tem um papel importante em esta motivação inicial para começar. Depois, eu creio que quando você tem dados, quanto mais dados tem, mais isto motiva a equipe e se cria uma situação de dependência dos dados. A partir de um tempo que você tem os dados, que você tem indicadores, você principalmente quem está em la coordenação da UCI, tem uma necessidade de ter dados, você se torna dependente dos dados. Os dados têm uma importância para nossa especialidade muito distinta que tem para outras especialidades. Nossa especialidade é uma especialidade em que a performance de uma UCI não depende das drogas que você usa, dos medicamentos que você usa. A performance de nossa unidade depende de nossa capacidade de organização, da qualidade de nossos processos. E para ter uma avaliação de sua performance, você necessita dados. Se você não tem dados, você não tem como saber se sua UCI está bem
o no, si tiene que hacer alguna intervención o no. Esto para que hace la gestión de la UCI es como que algo indispensable. Muy bien, excelente, Elderlon. Te felicito, muy bien, muy clara tu participación. Bueno, yo quería invitar al doctor Carlos Lescano. Adelante, doctor Carlos Lescano, bienvenido. Quisiéramos tener su apreciación, sus comentarios. El doctor Carlos Lescano es past presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Adelante, doctor. Sí, ¿cómo están? Nuevamente, buenas noches con todos, quienes estamos acá en esta mesa de los ponentes y los panelistas, y a quienes nos están acompañando también como invitados a esta sesión. Definitivamente creo que todos estamos convencidos que para poder hacer gestión, y no solamente a nivel macro, sobre todo también empezando desde el nivel micro, de unidades funcionales, servicios, departamentos, hospital, región, a nivel nacional, necesitamos data. Y cuando nosotros vemos esa data que nos permita calcular los diferentes indicadores para compararnos entre las unidades de cuidados intensivos, nos queda cierto grado de, podríamos llamarlo así, de sazón en cuanto a qué calidad tiene de por sí misma la data que tenemos a la mano, ¿no? Y cómo se está registrando y cómo se está evaluando la confiabilidad que uno pueda tener en esa data registrada. Pues esto no es solamente de interés a nivel macro como SOPEMI, sino creo que es de interés a todos los que estamos desde hace varios años recientemente involucrados en gestión. Un ejemplo muy importante nos ha dado la pandemia, ¿no? Todos los, a nivel nacional podemos o hemos vivido el golpe que nos ha dado la pandemia y cómo esto se ha reflejado en diferentes niveles de mortalidad a nivel nacional, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Hemos tenido unidades de cuidados intensivos con mortalidad que pueden haber estado en promedio durante la pandemia de 15%, a otras que han estado por encima del 90%. Pero no hemos evaluado qué hay detrás de esto, ¿no? ¿Qué fenómenos se han dado que han permitido que esto suceda así? ¿No? Tenemos data de su salud que nos muestra de manera aproximada que más o menos el 50% de las camas UCI estaban concentradas en la región capital, que el 75% de los médicos intensivistas estaban concentrados en la región capital y probablemente mucha de esta diferencia en mortalidad han tenido que ver con este factor, sí, probablemente, pero también la disponibilidad de recursos, la accesibilidad a las unidades de cuidados intensivos en el momento que se requería. Pero estos son simplemente planteamientos hipotéticos si no los analizamos con una data fiable, ¿no? Entonces, ahora se nos está viniendo este problema del dengue acá en el país, sobre todo en la región norte, que incluso ya lo tenemos acá próximo a Lima, en Ancash también ya problemas con el dengue. Y si no tenemos esa data que se vaya generando en aquellas UCIs que ya están haciendo frente a estos problemas, vamos a seguir en la misma situación. Creo que estamos convencidos que el cálculo de los indicadores de calidad, ¿no? Que tengan que ver con seguridad, con eficacia, con eficiencia, con el grado de satisfacción, no solamente el paciente en el concepto actual de humanización, sino también con satisfacción de la familia, con satisfacción del mismo personal de salud, son muy importantes para optimizar la gestión dentro de cuidados intensivos, ¿no? Pero aquí siempre viene la pregunta y traduzco la pregunta que la he visto en mi WhatsApp de algún colega que está conectado. ¿Cómo o qué mecanismos se instaurarían para que este software de Epimed Solution pueda integrarse con el sistema de registro de datos a nivel de cada unidad de cuidados intensivos, ¿no? O sea, aquí no solamente tiene que ver ya con aspectos técnicos, logísticos, sino probablemente también con aspectos de administrativos y de permiso de los hospitales para poder registrar esta data en un software diferente al que el hospital mismo tiene, ¿no? Hay también alguna pregunta ahí en el chat que sería bueno que después también se lea. Gracias. Gracias, doctor Lescano. Muy claro su comentario, su mensaje. Lo felicitamos. Y bueno, quisiéramos tener la participación de Guillermo Cortés con la pregunta del doctor Lescano sobre, digamos, la implementación y, digamos, tener este sistema de data para nuestras UCIs a nivel nacional. Quisiéramos tener la participación de Guillermo. Adelante, Guillermo. Gracias. Entonces,
respecto a la cuestión de la privacidad de datos, nosotros somos los procesadores de los datos de cada uso de cada hospital. Para eso nosotros tenemos que tener un contrato, una firma firmado con cada UCI, cada hospital, para garantizar la secuencia del proceso legal de privacidad. Nosotros estamos plenamente alineados, no sería la palabra, pero en español, con la Ley de Seguridad y Privacidad de Datos Internacional. Acerca de la integración, entonces la cuestión de privacidad de datos tiene marcha independientemente del proceso técnico de integración. El proceso técnico de integración, la recolecta de datos puede ser manual o con integración con los sistemas existentes. Nosotros tenemos experiencia en hospitales que no tienen absolutamente ningún dado, ningún sistema informatizado, y todos los datos, la entrada de datos son manuales. También tenemos hospitales que tienen 100% de integración, tanto en Brasil como en Bélgica, que son totalmente integrados, que hacemos esa recolecta de datos. Entonces nosotros tenemos experiencia con diversos, distintos tipos de sistemas electrónicos y de hospitales en América, en Brasil, en Europa también. Muy bien, gracias, Guillermo. Sí, efectivamente, la doctora Mónica Mesa está teniendo toda una estrategia para la implementación y, bueno, seguramente va a trabajar de manera coordinada con ustedes para que se vean la factibilidad y la viabilización de la implementación de este sistema, digamos, a nivel nacional. Seguro empezaremos con algunas UCIs a nivel, digamos, local, y de ahí, digamos, tendremos puntos, digamos, claros donde se hará la implementación, digamos, fuera de Lima, ¿no? Y podamos tener la participación como esencia nacional. Esa es un poco la mística de las conversaciones que hemos tenido con la doctora Mónica Mesa, presidenta actual de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Así que bastante bien, Guillermo. Yo quería saber si los participantes tienen alguna pregunta o comentario. Por favor, levanten la mano y pueden participar, porque seguramente van a escribir, y yo prefiero que, digamos, participemos de manera directa, con preguntas, comentarios. Todos son bienvenidos definitivamente y todos vamos a aportar para, digamos, poder ir adelante con esta, digamos, con Sopeni, FEPINTI y Epimed Solutions para tener la data a nivel nacional. Si tuvieran, si hubiera algún participante, por favor, bienvenido. Ahí tenemos dos participantes que levantan la mano. Sí. Perfecto. Sí. Disculpen que le interrumpa, no sé si quería dirigir un mensaje a quienes están conectados fuera de los panelistas y presentadores. Tengo entendido que su participación es a través del icono de preguntas y respuestas, ¿verdad? Ellos no pueden participar directamente, como lo estamos haciendo nosotros, sino más que por el icono de preguntas y respuestas que está en la parte inferior. Los que tienen el Zoom en inglés dice Q y A, ¿no? Y los que lo tienen en español debe ser P y R, ¿no? Entonces abajo hay un icono en donde pueden inscribir sus preguntas que van a ser leídas y contestadas por el grupo de ponentes y panelistas. ¿Sí? Hay dos preguntas ya, el doctor Segarra, para que puedan ser leídas. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Igual, a ver. ¿Hola? Si me permite, la puedo leer, Jaime, si tienes un... Sí, sí, por ¿Sí? favor. Gracias, Sí, Carlos. sí, Gracias. sí. La primera pregunta es del doctor Miguel Antonio Rojas Quispe. Dice, para mantener la continuidad del servicio del sistema EPIMED, ¿no? En relación a soporte técnico y mantenimiento, ¿podría informar en detalle cómo sería? ¿Cuál sería el perfil o perfiles del personal recomendado que debe contar la UCI para utilizar el sistema adecuadamente? Y finalmente, ¿cuál es el requerimiento de conectividad mínima? Bueno, Adelante, Guillermo. Sí. nosotros tenemos un equipo de soporte en línea
que ayuda todo el proceso de implementación del sistema y después de entrenamiento de toda la equipe que sea responsable pela recolecta de dados. Essa é uma continuidade de serviço que vai também para a manutenção depois da implementação. Qual perfil de pessoa recomendado deve contar para utilizar o sistema adequadamente? Em verdade, qualquer profissional de saúde da UCE, pode ser de enfermeria, pode ser médico, residente, qualquer profissional pode que ser treinado com o software da entrada de recoleta de dados. Requerimiento mínimo de conectividad, como he hablado, nosotros tenemos hospitales en la región amazónica que tienen acceso a internet solamente una vez al día con un cartón de teléfono conectado. Todo se marcha en línea, entonces no hay necesidad de tener ningún dispositivo más largo, más potente de internet, ni necesidad de un hardware específico para eso. Ya, perfecto, Guillermo. Adelante, doctor Lescano, ¿algún Sí, levantó la mano? Sí, sino que tenemos la pregunta también de la doctora Rosaluz López. Rosaluz López, ya. Sí. La doctora Rosaluz López, tengo entendido que está de jefa de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Almenara. Ella nos está preguntando, nos menciona, ¿no?, que Salud, que es el sistema de seguridad social acá en el país, es una entidad compleja para permitir acceso a sus datos y requiere una gestión a alto nivel. ¿Qué pasos se deben seguir por cuanto los jefes de servicio y de departamento no podemos tomar decisiones individuales? Es una de las preguntas que también les hice sobre administrativamente cuál es el apoyo que se recibe para poder justamente tener acceso al registro de estos datos, ¿no?, con las autoridades pertinentes. Claro, sí, claro que sí. La verdad que es una pregunta muy real, porque sí vamos a tener diferentes dificultades para tener la implementación de la data, de los softwares, y por ende, digamos, tener los registros de la data a nivel de los diferentes hospitales, tanto del Ministerio de Salud como de Salud. Entonces, no sé si Guillermo quiere, digamos, participar y contestarnos esta pregunta de la doctora Rosaluz López. Adelante, Guillermo. Sí, nosotros existen algunas diferentes posibilidades dependiendo de la situación. Por ejemplo, hay lugares en Brasil, por ejemplo, que nosotros tenemos contratos con los gobiernos de los estados para implementación en los hospitales públicos de una región, un estado, de una ciudad brasileña, por ejemplo. Para los hospitales privados, podemos tener contratos específicos con los hospitales privados. Entonces, hay situaciones distintas con la regulación de quién es la gestión de cada hospital. Perfecto, Guillermo. Doctor Jaime, una complementación Sí, para la respuesta de Guilherme. Ya. Yo creo que también hay diferentes intereses. En algunas situaciones, el Estado tiene interés en tener datos y ellos contratan los sistemas y hacen que los hospitales participantes coleten los datos. Este es un interés primario del Estado. Em outras situações, o que acontece é que a UCE empieza a coletar dados e convence a instituição da importância de ter os dados. Portanto, há uma variedade muito importante. Algumas vezes, a determinação para a coleta de dados vem de cima para baixo e outras vezes a importância se hace parecer de baixo para cima. Isto é muito variável. Pero eu creio que nós, médicos intensivistas y los jefes de UCIs, tenemos un papel muy importante en convencer las autoridades y los administradores de los hospitales da importancia para las UCIs de tener datos. Yo creo que este es un papel de nosotros. Nosotros tenemos que hacer este trabajo. Yo creo que este es un punto de partida muy importante y se pasó aquí en Brasil,
que no início do projeto temos esta dificuldade, esta barreira para começar, pero ao largo do tempo todos se têm agora convencidos da importância de ter dados. Sí, seguramente vamos a tener diferentes barreras, pero creo que la esencia es la motivación. Si estamos motivados, vamos a lograr vencer estas barreras que podamos tener. Siempre va a haber dificultades, y dificultades hay a todo nivel, sobre todo dificultades administrativas, y entonces hay que sortear esas, digamos, barreras. Pero bueno, tenemos la experiencia en ese sentido de la doctora Mónica Mesa, que está levantando la mano. Bienvenida, Mónica, adelante con tu participación y con toda tu experiencia que nos puedas comentar, sobre todo de este tema tan, digamos, claro que nos ha comentado la doctora José Luz López. Adelante, Mónica. Así es, estimados colegas y doctor Segarra, es importante que la estrategia sea dual, ¿no? Es decir, por un lado, tengo que tener el nivel operativo totalmente motivado, en donde claramente el jefe de UCI tiene que estar empoderado, convencer al director y llevar las riendas de un equipo, una fuerza de tarea en cada unidad para el buen llenado, lo cual implica trabajo de enfermería, trabajo de residente, trabajo de asistentes, y de por sí ya cada UCI tiene un sistema que mal que bien está trabajando, pero la realidad nos obliga a nosotros necesariamente, para el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema, a que dependamos del ente rector, para lo cual ya existe cierta data, ya existe cierto análisis, ¿no? Entonces, sí es importante hacer alianzas estratégicas que permitan la sostenibilidad, porque como bien dice la doctora Rosa Luz López, no depende necesariamente, inclusive el mismo director, ¿no? Por ejemplo, si queremos tener la versión ampliada, que es la que todos aspiramos, que nos ha mostrado las diferencias claras, importantes, necesarias para hacer estudios de investigación, va a haber, tiene que haber una inversión, ¿correcto? Y eso tiene que planificar con 1 año y hasta 2 años antes. Entonces, sí yo creo pertinente, y ese es por lo menos parte del objetivo del plan estratégico que teníamos nosotros planificado. Están presentes en esta sala ingenieros que han trabajado a nivel público y privado esta parte. Es tremendamente importante hacer digamos, una intervención con lo ya existente y ver si a través de SOPEMI, con el apoyo de ustedes, la experiencia que tienen, la clara evidencia en los estudios, que sin duda también aspiramos nosotros a tener, ¿no? Nos puedan permitir ese mantenimiento. O sea, la estrategia es dual, el nivel operativo, que son los responsables, los que tienen que llenar, ¿no? Y la parte estratégica, que de alguna manera, tenemos que decirlo, obliga, ¿no?, a tener esto realmente sostenible en el tiempo, ¿no? Y creo que dentro de las políticas públicas está descrito el tener tableros de mando como parte del direccionamiento de las buenas prácticas. Entonces, es cuestión de compaginar este esfuerzo y hacerlo más potente, ¿no? Si bien es cierto, queremos que SOPEMI tenga el control, y he trabajado 5 años en el ministerio y hay debilidades no en el entendimiento de tener la data, sino en cómo se gestiona la inteligencia de la data y el perfil epidemiológico. O sea, solo se tiene un gestor de camas, una cantidad de oxígeno, pero no se hace inteligencia. Entonces, ahí es donde entra ya la sociedad y mira, esto es lo que usted tiene que sacar de data. Usted tiene un 30%, yo quiero el 100% del 30%. De ese 30%, el primer me está dando, de lo que hemos podido observar, nos falta detallar mucho, un 40% más. Otro dato que tiene que ver con la parte de análisis de riesgo, que es lo que planteamos nosotros como nuevo consejo directivo, complementa el 30%. Entonces, yo creo en una alianza un poco más integral, se va a poder hacer eso y es así. O sea, no solamente es la parte de la buena capacidad que tenga de perseverar el jefe, sino necesariamente, al menos en mi país, necesita de alguien que esté abajo. Tenemos una norma técnica que ya está pronto de salir y habla justamente de la gestión de datos, indicadores. De ahí tenemos que cogernos para poder hacer que esto sea viable en alianza estratégica con EPIMED, alianza con la Federación Panamericana Ibérica, con los gobiernos que ya hayan desarrollado esto, y obviamente informar que de alguna manera SOPEMI se pone a disposición del gobierno para poder tener la data y jalarla directamente a través de interoperabilidad. De hecho, el Perú tiene
en lo que es salud, una agenda digital firmada en 2020. Entonces, hay un gran interés por parte del sector salud de llevarlo a cabo. El problema es que se desconoce el cómo y la táctica. Y creo que EPIMED suele presentarse en un momento oportuno para poder ser parte de esa táctica y llevar a cabo lo que queremos todos, ¿no? Esos grandes estudios de investigación que permiten tomar decisiones eficientes. Eso es lo que quería acotar. Excelente, Mónica, tu participación bastante bien, te agradezco. Muy clara tu participación y con toda tu experiencia del trabajo en el Ministerio de Salud realmente es muy motivador. Muy bien, la verdad que ha sido un webinar bastante interesante, con mucho compromiso, he visto, de todos y cada uno de ustedes, los participantes, los oradores, digamos, y de todos los colegas a nivel nacional que han participado seguramente con nosotros. He visto el gran compromiso, he visto que ha habido más de 50 personas conectadas con nosotros y eso traduce una esencia, ¿no? O sea, que queremos estar en esto, que queremos estar con este nuevo software, que queremos trabajar en la data, una data tan importante cuya esencia, digamos, son las unidades de cuidados intensivos, a nivel nacional y a nivel iberoamericano, y digamos que muchos de ellos se va a expresar además, digamos, en la investigación científica, ¿no? El crecimiento justo de las sociedades científicas es eso, es traducirlo en investigación científica, y creo que yo valoro muchísimo eso y valoro a cada uno de ustedes, los participantes. Bueno, siendo altas horas de la noche ya, quisiera tener las palabras finales de cada uno de los participantes. En primer lugar, las palabras de despedida de la doctora Mónica Mesa, del doctor Alfredo Matos, del doctor Lescano y de nuestros oradores. Adelante, Mónica, con tus palabras de despedida y de todas maneras agradeciéndote por tu participación. Bueno, no me queda más que agradecer su participación bastante motivadora en la importancia que tiene la gestión de inteligencia estratégica de data en las unidades de cuidados intensivos. Por mi parte, tengo el compromiso, como bien dije en el inicio, está en nuestro plan estratégico y forma parte, digamos, muy particular de lo que se necesita, ¿no? en el país. Así que el compromiso está trabajar en SOPEMI, no solamente la integración o la implementación de eso, sino tratar de hacerlo a nivel estratégico con entidades que nos puedan ayudar en la sostenibilidad y tratar de ver a través de interoperabilidad un sistema, digamos, que aproveche lo que ya existe, ¿no? Y darle valor a esa data que sin duda va a permitir que todos tengamos pues una mejora en nuestros puntos de benchmarking, y seguir adelante en la detección de riesgo de futuras complicaciones como ya las han mencionado. Así que el compromiso de la SOPEMI en trabajar con todos los aliados en esta parte de generación de inteligencia para la toma de decisiones. Y muchas gracias a los representantes de Brasil, a nuestro presidente de la Federación Panamericana Ibérica, que ha venido para también darnos un testimonio de la importancia que tiene y nos queda clarísimo. Y muchas gracias también a todos los participantes motivados. Vamos a estar también gestionando desde SOPEMI, desde ya reuniones técnicas, ¿no? Con cada uno de ellos para ver el grado de interoperabilidad, que forma parte del plan nuestro en realidad. Así que yo creo que todo está claro y el compromiso de nosotros para desarrollar esta herramienta. Gracias. Excelente. Gracias, Mónica. Gracias. Buenas noches. El doctor Alfredo Matos, por favor, sus palabras de despedida. Y nuevamente, en verdad es para felicitar, ¿no? Para felicitar a SOPEMI, a Carlos, a la doctora Mónica por esta iniciativa y por este compromiso. Felicitar a los profesores, a Ederlon, a Jorge por la brillante presentación muy precisa, incluyendo a Guillermo. Y por supuesto a la empresa EPIMED, ¿no? Que sin ellos esto sería muy, muy difícil. Así que en verdad son 3 felicitaciones importantes y valiosas y sabemos que esto va a dar, es una semilla que va a crecer rápidamente dentro del Perú. Felicidades finalmente, esta mañana. Excelente, gracias, don Alfredo, muy amable, muchas gracias, muy buenas noches, gracias. El doctor Carlos Lescano, sus palabras finales de despedida, por favor. Sí, cuando en el mes de noviembre en el Congreso Panamericano Ibérico, a través de FEPINTI, tuvimos contacto con EPIMED Solution, entendimos que era una herramienta estructurada, ¿no?
para poder tener data desde SOPEMI de las unidades de cuidados intensivos del país. Hemos tenido intentos no sofisticados, no bien estructurados, de querer tener esa data, pero en realidad hay muchas barreras que vencer. Sabemos también y somos conscientes que aún con este software, ¿no?, y con el apoyo de PIMED y FEPINTI, también hay barreras que vencer. Pero definitivamente es una herramienta que queda ya en evaluación de la nueva gestión encabezada por la doctora Mónica Mesa para poder tener un desarrollo basado en indicadores, no solamente de cada una de las UCIs del país, sino también de la gestión en la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, como un ente técnico, porque ese es uno de sus roles, para también las instituciones de salud del país, ¿no? Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado esta noche, muchas gracias a los panelistas, a los ponentes y un servidor más, cada vez que se me convoque para poder seguir trabajando por nuestra SOPEMI y, por qué no, también por FEPINT. Gracias, gracias, doctor Lescano, muchas gracias. Las palabras finales del doctor Guillermo Cortés. Adelante, doctor Cortés. Bueno, gracias a todos los participantes, a todos los ponentes. Gracias, doctor Alfredo Matos. Gracias, doctor Carlos Lescano, doctora Mónica Mesa, doctor Jaime, Ederlón, Jorge. Me gustaría decir que estamos muy contentos de empezar este proyecto en Perú, y que el intento es de sumar de forma colaborativa con todos los sistemas de información de salud ya existentes en Perú, de manera complementaria que ayude de esta forma a tener más información en salud y también el desarrollo de investigación en toda América Latina. Gracias, buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias a todos, un cordial saludo, nuevamente un abrazo para todos los participantes y bueno, será hasta una nueva oportunidad. Realmente, bueno, la mística de la doctora Mónica Mesa de tener reuniones de trabajo, digamos, va a ser muy clara. Sin embargo, bueno, yo humildemente sugeriría que una reunión como esta, de tanto impacto, de tanto alcance, tal vez podría volverse a repetir desde acá a un mes. Me parece que sería muy, muy interesante para ver los avances, los alcances que vamos teniendo y sobre todo conocer, digamos, cómo estamos desarrollando, digamos, ya los trabajos, digamos, esenciales, los trabajos, digamos, en grupo que se tienen que ir desarrollando y finalmente tal vez en un mes, mes y medio podamos tener una reunión y ya tengamos unos alcances más objetivos y más sólidos de esta, digamos, alianza que estamos estableciendo sólidamente el día de hoy con esta reunión bastante motivadora. Y desde el Perú, un abrazo para todos. Muy buenas noches con todos. Muy grato haberlos tenido. Muchas gracias con todos. Felicidades a todos. Gracias. Cuídense. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Gracias a todos. Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.